¿Qué es la ansiedad, Joana? En tus palabras, tú como psicóloga, cuando hablamos de ansiedad, ¿qué es? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, mira, una pregunta parece simple, pero realmente es importante que todos sepamos que la ansiedad es una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo ante situaciones de estrés o peligro. O sea que la ansiedad realmente es lo que nos permite a nosotros reaccionar y defendernos o actuar ante el peligro. Algo tan simple como, por ejemplo, cuando tenemos un examen, lo que nos permite estudiar para el examen es la ansiedad que sentimos porque tenemos un miedo ya sea a perderlo o a que no vayamos avanzando en la materia. Entonces, es la misma ansiedad la que nos permite funcionar. Y esto es lo que llamamos la ansiedad sana. Sin embargo, cuando la ansiedad es persistente en el tiempo, en intensidad y duración, entonces ahí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Wow, wow. Y en ese sentido, Joana, gracias por explicarlo. Cuando hablamos de los síntomas, ¿cuáles serían los síntomas que puede tener una persona? Bueno, mira, tenemos los síntomas físicos que tiene que ver con la sudoración excesiva. Las personas sienten que les sudan las manos, les suda el cuerpo, pueden sentir temblores, pueden sentir palpitaciones, agitación en la respiración, entre otros síntomas. Y tenemos los síntomas cognitivos, que es estos pensamientos catastróficos que te llevan a que constantemente a que algo malo va a pasar. O también la persona se mantiene en un estado de hipervigilancia. Muchas veces también le cuesta conciliar el sueño. Entonces, tenemos los síntomas físicos y los síntomas cognitivos. Increíble, gracias por explicar eso. Y, Joana, cuéntanos un poquito sobre los síntomas esos que acabas de mencionar. Parece mentira, pero cuando hablamos sobre pensamientos así catastróficos, o sea, ¿puedes darnos algún ejemplo de que hayas escuchado así que te puedas así? Bueno, mira, en realidad de estos pensamientos catastróficos, mira, hay algo que trabajamos en la terapia cognitiva conductual que se llama la identificación de los sesgos cognitivos. ¿Qué son estos sesgos? Son los errores del pensamiento que muchas veces hemos normalizado a lo largo de nuestra vida y lo asumimos como algo normal, cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, esta madre que constantemente te dice que cuidado que si sales algo te va a pasar, te puede atropellar el carro. Este tipo de pensamientos catastrofizadores, yo creo que la mayoría de las personas lo hemos dicho y muchas veces también lo hemos escuchado. Pensamientos también como el pensar que la gente está hablando algo en contra tuyo, o sea, de estos pensamientos de personalización. Pienso que alguien está hablando precisamente de mí. En realidad son tantos los pensamientos intrusivos, estos pensamientos automáticos que te vienen a la mente de forma, como su palabra lo dice, automático. O sea, no es que tú te pones a pensar, ahora voy a pensar tal cosa, no, es que automáticamente vienen a ti. ¿Qué ocurre? Que cuando tú empiezas a identificarlos como errores del pensamiento, empiezas a desafiarlos. Y ahorita más adelante vamos a hablar un poco en qué consiste la terapia. Me encanta. Gracias, Joana. Y sí, definitivamente a veces los pensamientos puedes controlarlos. Y creo que estaba viendo hoy en esta mañana un video sobre específicamente las emociones. O sea, son una respuesta a nuestros pensamientos. Así es. La emoción es una respuesta a lo que tú piensas. Entonces, ¿qué te dice eso? O sea, si tú tienes todo el día pensamientos catastróficos, ¿cómo se va a sentir tu cuerpo? Tu cuerpo va a colapsar. Y es algo que increíble cómo se da de la mano, ¿no? Así es. Excelente, gracias. Y una consultita. ¿Cómo se puede sentir, digamos, actualmente, físicamente, aparte de lo que nos comentaste, una persona que sufre de ansiedad? ¿Cómo se puede sentir? Bueno, puede sentir como una preocupación excesiva. Incluso muchas veces no sabe qué le está pasando. Dice que no sé, no puedo dormir. Tengo como que el estómago, siento que voy a vomitar, pero no tengo ninguna enfermedad. Incluso las personas pueden llegar a tener los síntomas físicos tan intensos que muchas veces terminan en el cuarto de urgencias sin saber que realmente lo que están pasando es un episodio alto de ansiedad. Wow. Y en ese sentido, ¿cómo se puede, digamos, controlar la ansiedad, Joana? ¿Cómo se pudiera controlar? Bueno, mira, yo creo que una de las maneras que podemos trabajar para controlar la ansiedad tiene que ver mucho con el autocuidado. Una persona que hace ejercicio, que se alimenta sanamente, y la alimentación es súper fundamental. Muchas personas también toman café en cantidades tan altas, o sea que al final el café pone a la persona en un estado de alerta constante. El exceso de dulce, de grasas, todo esto también influyen y aumentan los niveles de ansiedad. Si una persona practica el autocuidado, hace ejercicios, se alimenta sanamente, practica ejercicios de respiración, pero ahora me dice, bueno, pero es que respiramos todos, sí, pero ya es una respiración consciente.
¿Por qué? Porque necesitamos conectar con nuestro cuerpo y eso lo hacemos a través de la respiración diafragmática. Una persona que practica ejercicios de gratitud también está demostrado científicamente que practicar ejercicios de gratitud también contribuyen al bienestar. Una persona que está constantemente lamentándose por el pasado o preocupándose por el futuro difícilmente va a poder disfrutar del aquí y el ahora. Entonces, sí podemos trabajar en la ansiedad para eliminar los síntomas, reducir los síntomas y tener bienestar. Sin embargo, pedir vivir sin ansiedad sería absurdo porque realmente la ansiedad es lo que nos permite sobrevivir. Y específicamente eso que acabas de decir es tan cierto, Joana, y wow, casualmente antes te lo comentaba que yo personalmente a veces uno no se da cuenta hasta que ya lo sientes físicamente que tu cuerpo está reaccionando a lo que tus pensamientos te están diciendo. O sea, si tus pensamientos están asustado o estás todo el tiempo nervioso o piensas que algo malo va a pasar, tu cuerpo va a reaccionar mal. Entonces, en ese sentido, creo que sí, es importante, creo que buscar primero ayuda, ¿no? Y entender un poco la razón de la que te puede estar causando esa ansiedad, ¿no? Sí, así es. Es importante buscar ayuda cuando la ansiedad se vuelve ya intolerable, cuando la persona siente que ya influye, o sea, que no está pudiendo cumplir con su día a día, que le cuesta vivir, funcionar. O sea, cuando una persona siente que ya no está siendo funcional, que le cuesta, es importante que sí, que pueda buscar ayuda. Pero sobre todo a nivel general, que podamos nosotros trabajar para que podamos controlar la ansiedad. Y da impotencia porque tú dices, wow, tienes tantas cosas y proyectadas, pero a la vez es como que tu misma mente te bloquea querer hacer esos proyectos. Claro, y mira, eso que tú dices es importante porque en este mundo cambiante de tantos cambios que vivimos todos los días, por un lado la gente está que si en las redes sociales, que si en la vida laboral, en la vida familiar, entonces sientes que la mente está a 1000 por hora y muchas veces lo han normalizado, esto del multitasking, pero cuando realmente esta misma modalidad de vida que tienen las personas es lo que hace que tú vivas en constante, o sea, con un nivel de ansiedad alto la mayor parte del tiempo. Y muchas personas dicen, no, pero yo puedo con todo. No podemos con todo. Necesitamos escuchar nuestro cuerpo. Muchas veces nos sentimos cansados y a pesar del cansancio seguimos porque pensamos que realmente vamos a poder, pero llega un punto en que te das cuenta que sabes que hasta aquí no más y es cuando terminas con el cuarto de urgencia o con una crisis de ansiedad o terminas agotado mental y físicamente. Gracias, Joana. Y cuando hablamos de estas crisis de ansiedad, ¿podemos dar algunos ejemplos de cuando una persona llega a tener un pánico o un ataque de ansiedad? Bueno, mira, las crisis de ansiedad ocurren cuando ya los niveles de ansiedad son tan altos que la persona empieza a sentir estos síntomas que yo te acabo de comentar, esta palpitación en el corazón acelerada, esta aceleración en la forma de respirar, y siente que está perdiendo el control de sí mismo, entonces ahí empieza a padecer lo que es una crisis de ansiedad. Wow. Y tiene que ver también mucho con los pensamientos, especialmente ocurren a la hora de dormir, porque cuando la mente empieza a buscar como que ahorita ya no estoy haciendo nada, ya no estoy con los estímulos del día, no estoy con el trabajo, estás tú con tu cama y tu almohada, y parece mentira, pero es cuando la mente entiende como, bueno, este es el momento de venir. Y llega el pensamiento y... Sí, ojalá fuera un pensamiento, llega el sobrepensar, que son 1000 pensamientos, entonces te lleva al futuro, te lleva al pasado, te lleva a todas partes, pero menos a tu cama y a tu almohada. Es difícil y creo que por eso es importante y bueno, creo que al final vamos a dar unas recomendaciones a los que nos están escuchando y de repente se sienten identificados o han tenido algún momento de su vida este tipo de situación. Vamos a dar recomendaciones al final para que nos puedan escuchar. Y yo quisiera preguntarte, ¿existen tipos, creo que esto lo hablamos en antes, ¿existen tipos de trastorno de ansiedad así en general? Sí, claro, sí, hay diferentes tipos. Sin embargo, te voy a mencionar los más frecuentes. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando la persona tiene una preocupación excesiva, digamos una preocupación excesiva por todo. Incluso se preocupa por no preocuparse. Así te lo pongo. Tenemos el trastorno de ansiedad social, que es como una fobia social en donde las personas sienten un miedo irracional a estar en eventos sociales. Y muchas veces lo que ocurre es que las personas evitan el evento social, lo que hace es que la ansiedad aumente. ¿Por qué? Porque yo no voy pensando en el miedo que me da que voy a estar con la gente. Entonces el miedo al miedo
prefiero mejor quedarme en casa, y aumenta más la ansiedad y empiezas a evitar más los lugares sociales. Tenemos también el trastorno obsesivo compulsivo, que es donde la persona tiene pensamientos intrusivos acompañados de compulsiones. La compulsión es la conducta que hace la persona para, de cierta forma, aliviar o reducir la ansiedad, pero en realidad lo hace solamente de forma momentánea. Muchas veces estas compulsiones están acompañadas de rituales. Y en realidad, mira, muchas personas hablan y que no, yo soy TOC porque me gusta la limpieza. Pero si pudieran leer en realidad acerca del trastorno obsesivo compulsivo, es muy difícil vivir con el TOC, porque la persona constantemente tiene el pensamiento de que, por ejemplo, esto está sucio, entonces empieza a tener, se repite una y otra vez, mis manos están sucias, entonces para quitarme el pensamiento, empiezo a lavarme las manos 30, 40 y 50 veces. Entonces realmente no es algo no es algo divertido como la gente piensa que es el trastorno, porque muchas veces dicen, no, es que a mí me gusta el orden, yo soy TOC. No, realmente no funciona así. Y si lo vamos más al extremo, digamos, lo vemos al caso de repente que la persona piense de que está hablando mal de mí, o de repente pasa que llegas a un lugar y piensas que automáticamente la situación es en contra tuya, o de repente la ansiedad te da porque tienes un miedo irracional de que te van a hacer un daño. Entonces también mucha gente no se da cuenta de eso, y creo que hoy día lo vemos más común y la gente no se explica, pero ¿por qué se pasa eso, no? Sí. Es interesante. Y en ese caso, licenciada, ¿serviría, digamos, ir a terapia para 100%. calmar la ansiedad? Bueno, sí. Cuando estamos hablando de un trastorno, es importante que la persona pueda ir a terapia. Sin embargo, muchas veces la psicoterapia no es suficiente y va a requerir de un tratamiento psicofarmacológico, que ya sería con un psiquiatra. Ok, perfecto. Y en este caso, ¿cómo usaría este tipo de terapia que haría la persona? Bueno, mira, la terapia cognitiva conductual, como te había comentado, busca enseñar a la persona, porque consiste mucho en la psicoeducación, en que la persona pueda identificar estos errores del pensamiento que te había comentado, para que posteriormente pueda desafiarlos. Por ejemplo, tú me acabas de comentar de que sí, por ejemplo, vas a la fiesta, piensas que la gente no te saludó porque tienen algo en contra tuya. Un ejemplo, ¿no? En una parte de estos sesgos del pensamiento hay uno que se llama la personalización, y una de las cosas que hacemos es, cuando ya estás en terapia, la persona identifica el pensamiento, lo categoriza, a ver, esto que tú estás pensando, ¿en qué sesgo del pensamiento entra? Y posteriormente tú le empiezas a debatir con ella para que ella empiece a desafiar los pensamientos. Por ejemplo, ¿qué evidencias tiene de que esto que estás pensando es realmente cierto? ¿Qué alternativas tienes del pensamiento? Y esto sería la reestructuración cognitiva, para que la persona pueda adquirir pensamientos que sean alternativos, no optimistas, porque nada tiene que ver con el optimismo, sino realistas, pensamientos realistas, que es lo que nosotros buscamos trabajar en terapia con el paciente. Wow, increíble. Y creo que mucha gente le llama, por lo menos a veces uno se mete en películas, o uno se mete en guías y uno piensa de que esa es la única verdad, y al final no. O sea, a veces uno mismo, su mente te lleva a ese espacio que es algo sí, mira, increíble. Yo siempre digo, y bueno, yo creo que la mayoría ya es como que es un lema de muchas personas, como que tu mente miente. Yo siempre lo posteo en las redes, tu mente miente, porque muchas veces tu mente te hace creer cosas que no son. Te crea el escenario, y el problema es que no solamente te lo creas, sino que tú lo vives y lo sientes como real. Y solo el 90% de las cosas, o sea, de las cosas que estás pensando no van a pasar. Un 10% es probable que pase, pero ese 90% no pasó. Muchas veces tu mente te lo hace vivir como va a ser lo peor, va a ser insoportable, va a ser intolerable. Y realmente no es así. Por eso buscamos mucho en la terapia que el paciente pueda conectar en el aquí y el ahora. Porque la ansiedad... Así es. La ansiedad te está llevando al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si no puedo? ¿Y qué pasa si lo pierdo? ¿Y qué pasa si no me dan el trabajo? Exacto. Entonces, estos pensamientos que en realidad no te son de utilidad, porque te generan malestar, y al final nadie puede tener bienestar pensando con una mente en donde todo el tiempo te está catastrofizando la vida. Y estás como literal, como estamos hablando, estás pensando en el futuro, algo que ni siquiera algo ha pasado, y tu mente está allá, y tu cuerpo obviamente reacciona de esa forma y te endurece eso. Así Pero bueno, es increíble. Gracias licenciada por eso. ¿Cómo podemos afrontar la ansiedad?
¿Cómo podemos afrontar? Ahora, hablando de ese tema de que literal uno puede identificar, bueno, si hacemos el trabajo